El presente ensayo busca realizar una comparación entre la filosofía dual andina, centrándonos en el sistema de pensamiento construido por parte de la comunidad indígena Pasto, todavía vigente, y el dualismo entre naturaleza y cultura existente dentro de lo que podemos denominar cultura occidental, siendo nuestro objetivo mostrar cómo las diferencias existentes entre ambos sistemas de pensamiento respecto a la naturaleza diferencian su aproximación a esta. Comenzando con el sistema de pensamiento andino, podríamos decir a nivel noseológico que su concepción sobre el conocimiento está enmarcada dentro de un realismo ingenuo porque concibe que los hombres pueden conocer todo cuanto les rodea, sean estos entes sensibles o suprasensibles. Lo anterior implica que para este sistema de pensamiento el conocimiento es posible y es accesible mediante los sentidos, ya sea que los objetos que busque conocer sean físicos o no. Esto debido al hecho de que, en la concepción del hombre andino, la relación entre el objeto y el sujeto es de copertenencia. Es decir, que no existen elementos incapaces de ser comprendidos, al mismo tiempo que no hay diferencias en las relaciones entre sujeto y objeto, ya sean de superioridad o inferioridad entre ambas partes. De hecho, se considera que el fin de dicho conocimiento es la armonía entre todos los elementos que componen la realidad de forma que se consiga el vivir bien. Esto no quiere decir que no exista un proceso de conocimiento que diferencie entre la apariencia y realidad, ya que, para este sistema de pensamiento, la verdad es producto de una sucesión de procedimientos que permiten llegar a dicho estado de conocer. Este proceso consiste en una fase sensorial, continuando en un momento de intuición y finalmente la reflexión y verdad de las cosas en correspondencia entre el objeto cognoscible y su representación. Haciendo especial énfasis en la observación atenta como herramienta para el conocimiento, lo que nos permite observar la fuerza que tienen dentro de estas comunidades la cotidianidad como parte de los elementos que dotan de certeza al conocimiento logrado. Esta copertenencia y complementariedad refleja un pensamiento dual, evidenciable en su mito de la creación conocido como el mito de las perdices, donde la creación y reorganización del mundo es producto de dos entidades que son oposición y complemento la una de la otra. De hecho, en el mito no se menciona un ganador entre las dos perdices, sino que se enfatiza su posición, demostrando que en este pensamiento dual, no se busca la victoria absoluta de un lado por sobre otro, sino la relación complementaria entre ambas partes, siendo parte de esta cosmogonía la concepción de que la realidad es el resultado del conflicto y que el universo y el entorno están sometidos a esas transmutaciones constantes, ya que se considera que los elementos que conforman el espacio-tiempo son parte de un ritmo cíclico, donde lo que se encuentra en una posición o momento determinado antes se encontraba en una posición diferente. El baile de las dos Indias viejas poderosas configura y cualifican al territorio en el marco del acontecer espiral porque lo que estaba afuera, hoy está adentro, y después volverá, el adentro al afuera y el afuera al adentro, el arriba volverá al abajo, el abajo volverá al arriba manteniendo el ritmo cíclico de las cosas en el espacio, tiempo. Igualmente, este mito también nos introduce el concepto de centro/nudo de las huacas, que para la cultura Pasto sería la región de Mayama, que funge como punto espacio-temporal neutral que permite que la transmutación entre ambos extremos sea posible al mismo tiempo que implica la existencia de una complementariedad entre ambas partes. Es más, esta concepción se relaciona con el concepto de Pachamama, que, si bien no es exclusivo de la comunidad Pasto, se considera como el principio tanto del cosmos como del mundo exterior. Simbolizando el movimiento perenne entre el espacio y el tiempo, el arriba y el abajo, el afuera y el adentro mundo de los pastos. Para finalizar, es pertinente concentrarnos con la representación cíclica del tiempo, que es conceptualizado con el esquema de tiempo-espacio-tiempo, que ya deja ver cómo el tiempo, como parte de esta concepción dual, es parte de una integralidad con el espacio, debido a que ambas se implican y transmutan entre sí. En este sentido, dicha matriz se compone de una serie de ciclos sagrados, independientes de la voluntad humana, que vuelven constantemente sobre sí mismos, aunque con una temporalidad y espacialidad únicas, ya que se considera que se debe atar el tiempo como memoria, con el espacio como presente, y con lo desconocido como futuro, existiendo todas las partes en una espiral en rotación constante, es decir, pasado, presente y futuro existen en una relación donde la memoria/pasado se encuentra adelante, ya que este conocimiento previo dialoga con el presente y orienta frente a lo desconocido. Por otra parte, el presente, que hace referencia al espacio actual, une las demás partes del ciclo, debido a que la realidad de la Pachamama debe mandatarse y cumplirse, para que lo que aún es desconocido tenga posibilidad que se convierta en memoria viva, representando el centro de dicha organización temporal. Por último, el futuro se encuentra atrás debido a que representa lo desconocido, entiendo este como lo que aún no sucede, pero debe ocurrir.
Cuando se piensa en el dualismo entre naturaleza y cultura, se plantea dicha concepción como the division or contrast between two concepts that are represented as being opposed or entirely different. argumentando una jerarquía donde las capacidades y características humanas son superiores que la del resto de seres vivos existentes, pudiendo caracterizar dicha concepción como antropocéntrica, implicando que los seres humanos pueden explotar el ambiente, entendiendo este último como The global ecological system, integrating all living beings and all the interconnectedness relationships between species. siendo el poder sobre estos elementos no humanos una reafirmación de esa idea de superioridad. En este sentido, la naturaleza se convierte en un recurso o un capital que el ser humano debe explotar en su beneficio, jugando un papel importante en dicha concepción la ciencia moderna que consideró metodológicamente. The externalization of nature as an object of knowledge in the cognitive sphere, and the externalization of nature as a resource in the practical sphere. Como parte de su aproximación al conocimiento durante la modernidad. Por otra parte, este dualismo también se ve reflejado en las concepciones románticas sobre la naturaleza, debido a que, si bien podríamos considerar que éstas rescatan de manera positiva el carácter de la naturaleza, en realidad terminan por reforzar dicho dualismo debido a que Wilderness suddenly became attractive to people appalled by the industrial advances precisely because it was this romantic space free from human intervention. lo que termina por incentivar la búsqueda o la concepción de una naturaleza completamente separada de la acción humana que debe aislarse para mantener su pureza. En una misma línea podemos enmarcar discursos relacionados con el ecologismo que se concentran en We want to know what nature allows us. To reach an ultimate certainty, we would like to distinguish between nature by herself as a standard and nature modified and polluted by humans. ya que estas posturas pretenden hacer una diferenciación entre la naturaleza que se ha desarrollado de forma separada por la acción humana y aquella que se ha visto modificada por esta. En este sentido, dicho dualismo es producido y reproducido constantemente dentro de la cultura occidental, debido a que las interacciones entre el ser humano con su entorno se han planteado como una relación sujeto-objeto, donde existe una separación notable entre ambas partes de la relación. Esto se ve reflejado en toda postura relacionado con el uso de la naturaleza como objeto, ya sea la visión tradicional o las posturas más recientes intrigadas por el límite de dicho uso. Otro elemento que deberíamos considerar es que dicho dualismo construye una identidad por oposición, es decir, decimos que la cultura o lo humano existe en relación con la diferencia que está presente frente a la naturaleza, es decir, No subjects appear from the void. It seems that the process of identity formation presupposes opposition and contrast with another. ya sea para justificar la explotación de este otro, en este caso la naturaleza, considerado como inferior, o para poder contrastar nuestro desarrollo humano, como en el caso de los romanticistas. Una vez hemos presentado ambos esquemas, podemos afirmar que la mayor diferencia entre ambos sistemas de pensamiento consiste en la relación sujeto-objeto que ambas partes presentan. Debido a que si en el pensamiento andino de los pastos, no existe una diferencia entre ambas partes, de tal manera que no puede existir alguna clase de relación de superioridad o inferioridad entre humanos y entorno, ya que en esencia todos son parte de un mismo ente cosmológico que acoge a todos los elementos existentes, Pachamama. Por otra parte, la diferenciación existente en el pensamiento occidental implica que la naturaleza no es parte de la cultura o lo humano, por tanto se justifica su utilización como un bien que puede ser utilizado para satisfacer las necesidades humanas, si acaso preocupándose en no agotar dichos recursos de forma precipitada, ya sea para poder reponerlos de manera menos traumática, o acaso como un recordatorio o contraste de las diferencias entre la humano y natural, casi como una pintura de naturaleza muerta. Igualmente valdría la pena considerar que la falta de división entre sujeto y objeto de los pastos permite que estos desarrollen un realismo ingenuo, ya que para esta comunidad los seres humanos son capaces de conocer todo aquello que sus sentidos sientan, sean elementos físicos o incorpóreos. Por otra parte, esta distinción dentro del pensamiento occidental implica el desarrollo de todo un método para poder aproximarse de forma objetiva frente a los objetos estudiados, ya que técnicamente sujeto y objeto se encuentran separados. Otro elemento que deberíamos de considerar es la concepción del tiempo imperante en ambos sistemas de pensamiento. Por una parte, la concepción cíclica de los pastos, como parte de su unidad con el territorio, implica una relación entre las diferentes
diferentes partes temporales que componen el tiempo, de la misma forma que dicha temporalidad no se encuentra separada del espacio, ya que tal como exploramos anteriormente, su esquematización del tiempo se rige por la fórmula tiempo-espacio-tiempo. Por otra parte, la concepción occidental del tiempo, si bien no considera que estas partes temporales no se relacionan de ninguna manera, termina por presentar una concepción lineal donde el pasado, en el mejor de los casos, es un antecedente u obstáculo por superar, mientras que el futuro se convierte en un entorno de planificación probabilístico que considera elementos disruptivos que escapen a la situación actual. Esto sucede porque consideramos el tiempo como homogéneo y vacío, en el sentido de que este siempre transcurre de igual forma y, por tanto, permite una simultaneidad transversal entre los diferentes elementos de la tal forma que se produce una coincidencia temporal entre diferentes acontecimientos. Finalmente, es curioso cómo en el sistema de los pastos parte de lo que define su identidad consiste en su complementariedad con la naturaleza. De hecho, es esta unidad la que permite que su conocimiento tenga certeza al relacionar la cotidianidad como un factor de verdad dentro de sus planteamientos. Por otra parte, pareciese que la sociedad occidental forja su identidad en oposición de la naturaleza, en el sentido de que es la diferencia con dicho otro lo que permite que la sociedad pueda constituirse como una entidad. Me gustaría terminar este ensayo con una pequeña reflexión, producto del trabajo de investigación realizado para este escrito. Lógicamente, el presentar una cultura que supera dicho dualismo tan imperante en la sociedad occidental, nos permite observar que este es producto netamente de nuestra sociedad y no una condición universal de la humanidad como conjunto, o, dicho de otra manera, The tangible separation of society and nature is not a universal norm, but rather Western cultural construction. Anthropology is well informed by all sorts of other cultures' approaches in which the dichotomy is accent and in which human beings relate to their natural environments on a different level. No obstante, es importante mencionar que el punto de hacer esto evidente, no reside, o al menos no es la intención, en abandonar nuestro sistema de pensamiento occidental en orden de buscar o seguir los modelos propuestos por otras culturas no occidentales, ya que estaríamos cayendo nuevamente en una falacia dualista, específicamente el dualismo entre civilización y barbarie, solo que en este caso consideraríamos que tenemos que volvernos como las culturas no occidentales, ya que éstas son superiores a nosotros. En oposición a dicho postulado, considero que nosotros como occidentales debemos forjarnos nuestras propias herramientas para romper con dicho dualismo, tomando como certeza que podemos crear sistemas que superen dicha limitación o trampa mental, ya que existen otros grupos de seres humanos han sido capaces de no limitarse por dicho planteamiento. Sin embargo, no podemos simplemente copiarlos e imponerlos sobre nuestro contexto, ya que en ambos casos estaríamos tomando sistemas de pensamiento y los descontextualizaríamos para poder aplicarlos en nuestra sociedad sin entender de forma profunda los elementos que permitieron que dichos sistemas se desarrollaran y consolidaran en primer lugar. En este sentido, entendiendo que este dualismo es una construcción occidental, podemos afirmar que esta puede ser cuestionada mediante los propios cánones occidentales, ya que dicho planteamiento no es más que An unfounded metaphysical generalization from experiences which humans are subjected to as material beings. Por tanto, la mejor forma de enfrentarnos frente a dicha generalización es mediante la contextualización de las relaciones existentes entre cultura y naturaleza, ya que si consideramos lo anterior nos daremos cuenta de que Different practices connect to different elements of nature. entendiendo que si bien todos los seres humanos se relacionan con el entorno circundante, existen una serie de diferencias importantes frente a las prácticas sociales desarrolladas en relación con dicho entorno, al mismo tiempo que nos permite entender que dicho entorno circundante es una serie de procesos que se desarrollan de forma específica en un lugar específico, o dicho de otro modo, Instead of assuming at the outset that humanity and nature form two distinct realms of reality, we ought to view them as merging into situated, historically and contextually specified complexes.